Yo quedé embarazada con 18 años. Fue algo completamente no planeado. Y yo me veía la panza y yo decía, es que hay un bebé adentro. La diferencia, ¿verdad? Una cosa es el tema de ser progenitora, ¿verdad? Que es justamente el tema de concebir biológicamente y el tema de ser mamá. Y yo creo que si usted no asume esa responsabilidad, indiferentemente, si usted dice, bueno, quiero ser mamá y no lo voy a hacer de la mejor manera o no quiero ser mamá, de igual vas a tener una consecuencia a la hora de criar a tu hijo. ¿Por qué? Porque le vas a crear un montón de traumas. Bienvenidos y bienvenidas a Mala Mujer Podcast. Hoy vamos a estar grabando un nuevo episodio de un tema importantísimo, siento yo, para todas las personas que nos escuchan, que es el tema de la maternidad no planeada. Cha, 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 chan. ¿Qué Bueno, aquí, temazo? ajá, yo creo que aquí las tres tenemos como mucho de qué hablar del tema, desde como nos pasó a Majo y a mí, ¿verdad? Prácticamente adolescentes, hasta Nati, que más bien ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Ha sido una Todo maternidad planeado. completamente Todo planeado, deseada, De paso por A paso. planeada. hasta B. Pero bueno, ahí yo siento que el tema es como muy amplio y una de las cosas que a veces nos ha gustado comentar es empezar, como dicen, como por la parte cuando es planeado, pero además, digo, no planeado, pero además lamentablemente no deseado, ¿verdad? Hasta donde muchas veces también hay mamás que nos hemos o se han visto, porque yo en este caso no, se han visto forzadas, digamos, a cumplir ese rol, ¿verdad? O Ujú. sea, en mi caso personal, yo quedé embarazada con 18 años, fue algo completamente no planeado. Pero en el momento que supe que estaba embarazada, yo me acuerdo de llegar, ese día me quedé durmiendo en la casa de mi hermana y yo me veía la panza y yo decía, es que hay un bebé adentro. Entonces yo toda la vida había Estabas querido ser consciente. mamá. Sí. Ujú. Entonces, aunque fue algo así como el susto que uno siente y demás, desde el momento uno siente como, es mi bebé, está dentro de mí, ¿verdad? Pero tal vez ahí hay que empezar a diferenciar algo, ¿verdad? Porque, y ya vos lo dijiste, las mamás que no, por ejemplo, que no quieren ser mamás, realmente son progenitoras. Y aquí es Ujú, donde hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Una cosa es el tema de ser progenitora, ¿verdad? Que es justamente el tema de concebir biológicamente y el tema de ser mamá. ¿Cuándo nos hacemos mamás? ¿Verdad? Porque eso no es un título que cualquier persona puede ujú, tener, ¿verdad? Entonces, también ahí hay que como que entender un momento, ¿verdad? La diferencia, porque cuando hay una mujer que simplemente queda embarazada biológicamente, o sea, si su cuerpo está procreando, ¿verdad? Está ujú, haciendo un hornito, pero la persona en sí, ¿verdad? Ahora como la gente que dice yo siento que soy, no sé, un perro, o siento que Ujú. me ajá, identifico como tal cosa y tal otra, Diferente hay ideología. personas que dicen, mujeres que dicen, yo no me identifico como una mamá. O ujú, sea, yo estoy ahorita en este momento procreando algo, pero yo no me identifico como una mamá. ujú, Es que yo creo que la mamá se crea con el tiempo, con el vínculo, con el esfuerzo que usted da y a la hora de criar y maternar. Ahí digamos lo difícil, no necesariamente una maternidad no planeada es igual a no deseada, Exacto, ujú, ¿verdad? Eso es exacto. súper importante aclararlo. A Ujú. mí me pasó igual que a Dani. Yo siempre, desde que tengo noción, quise ser mamá. Desde que andaba con los muñequitos. O sea, ajá, yo Sí. crecí rodeada de hombres y yo siempre, siempre, siempre supe que yo quería ser mamá. Entonces, a pesar de que yo tenía 19 años, sí fue súper impactante, ¿verdad? Yo no voy a decir que recibí la noticia, ¿verdad? Como la recibe la gente que tiene 30 años y que la ha planeado por mucho Ujú. O que tiempo. les ha costado. Ujú. Yo sí fue algo que me impactó y que en su momento yo dije, ¿qué voy a hacer? Dentro de mí, Ujú. yo decía, estoy cumpliendo el sueño Me de mi asusta, vida. pero me gusta. Sí. Es el sueño de Ujú. mi vida. Y yo siempre he dicho, mi hijo no es planeado, pero sí muy amado. O sea, yo nunca, nunca, nunca sentí como ese rechazo ujú, hacia mi bebé. O sea, más ujú, bien fue algo que realmente me llenó el corazón. Entonces, ahí es donde yo digo que existe una diferencia entre 100%. no planificar, pero realmente amar, ujú, a no planificar y que usted no quiera ser mamá y que usted sienta que su vida en ese preciso Ujú. momento se arruinó. Claro. Y qué injusto también, porque como lo hemos conversado fuera de cámaras, em, aunque hablamos muchísimo del tema de la reproducción responsable, ¿verdad? Y que todos yo creo que ya estamos en una etapa de entender que existen anticonceptivos, que existen muchas formas de cuidarnos, a cualquier persona le puede suceder,
¿verdad? Alguna situación de este tipo, ¿verdad? Podemos decir, digamos, un accidente en el sentido, ¿verdad? De Una que torta. una tortilla ahí, Ujú. ¿verdad? Pero que ya justamente en el momento de la situación yo tenga que asumir algo que yo no quiero asumir, es un tema complicado, ¿verdad? Porque, y justamente lo conversamos, no es un tema de no tener herramientas, porque como dice Mario, o sea, yo tal vez era muy joven, pero dentro de mí sabía que había Ujú, tanto amor para esa, ¿verdad? Esa personita que venía, que de alguna u otra forma yo iba a encontrar las herramientas. ujú. Cuando usted puede ser que tenga dinero, que tenga estabilidad en todas las áreas de su vida y usted conscientemente diga, yo no quiero ser mamá. O sea, qué complicado. Ahí es donde viene el embarazo, ¿verdad? Que fue no planificado, pero no deseado también, Ujú, ¿verdad? ujú. Y ahí es donde justamente viene la diferencia. Sí, que digamos, yo, bueno, conozco casos personales muy cercanos en donde de verdad a mí me sorprende, tal vez, bueno, ahora medio lo comentábamos, con Majo, que uno dice, pero ¿cómo nunca nació el instinto, verdad? O sea, uno dice, ¿cómo usted como mamá nunca tuvo como en el momento que ya había esa cosita hermosa ahí afuera, digamos, que uno dice, no, no sé, o sea, todavía durante el embarazo yo siento que uno puede comprender. Más si es la primera vez. Claro. Ujú, ¿Por qué? Porque no, o sea, usted no es realmente consciente hasta que usted no ve al bebé ahí y lo claro. tiene que bañar y darle, ¿verdad? Pecho. O sea, yo era una que yo era adicta, pero adicta a dar pecho. Al punto de que yo amaba, digamos, El sentirlos vínculo. ahí, Ujú. o sea, era demasiado. Team lactancia. Este, Porque yo amé esa época. Ve, Doloroso, y hay doloroso. mujeres pero que creo odian que, esa época. creo que eso es lo que más fortalece muchas veces el vínculo, Claro. porque por ejemplo, con Danilo, que fue el que fue, digamos, en esta parte de adolescencia, era o sea, no fue planeado, ¿verdad? Y tras de eso, cuando yo fui al parto, fue un parto muy duro. O sea, yo casi me muero literalmente, me tuvieron que poner bolsas de sangre. Cuando yo vi el video, porque en eso hasta dejaban grabar, cuando yo vi el video, yo me puse a llorar, yo dije, Dios mío, ¿cómo yo no me morí? O sea, yo estaba con los ojos en blanco. Quedé completamente desgarrada, pero así, completamente. Quedé con anemia, fueron unos días súper duros los primeros 2, 3 semanas para yo recuperarme. Entonces, yo quedé como muy traumada de la experiencia del parto y si le sumamos el hecho de que era uno adolescente, de que uno no ni siquiera lo había planeado y demás, yo estuve 3 meses con depresión postparto. Ujú, Entonces era todavía más duro, ¿por qué? Porque yo amaba a mi bebé, pero de un pronto a otro como que las hormonas o esto que uno siente en la depresión postparto fue súper duro porque llegó un momento en el que yo lloraba y le decía a mi mamá, lléveselo porque no para de llorar, no puedo más. Y mami tal vez llegaba, lo recogía y no habían pasado 2 minutos cuando yo empezaba de loca a llorar porque me quitaron mi bebé, tráigamelo. ujú, Entonces era una lucha interna de yo lo amo demasiado, pero a la vez, ujú. uno como que se satura, llora, y uno no sabe ni qué es lo que está sintiendo, Es una digamos. montaña rusa de emociones al final. Es increíble. Entonces, con Danilo me pasó así. Tras de eso, yo estaba apenas empezando la universidad, empezando a trabajar. Entonces, se vino como todo como de De golpe. golpe. Mis papás son como, bueno, mi mamá principalmente es como muy católica, ¿verdad? De los tiempos de antes. Los tiempos de Entonces, antes, ¿verdad? Tienen 100 literalmente, aunque años. ustedes no lo crean, en pleno, bueno, no es por mi edad, ¿verdad? Hace unos Sos una 20 años chiquilla, sos atrás. una chiquilla. No, pero eso fue hace unos 20 años atrás. Literalmente nosotros nos casamos pues prácticamente obligados. O sea, porque era tanta la presión Ujú. social de salados. Usted quedó embarazada, se tiene que casar. Claro, Entonces, era totalmente relacionado, no se era podía como, contemplar diferente. y era como un mundo de cosas porque tras de eso me tocó prácticamente obligado, forzada, estar con una persona que en ese momento, lamentablemente yo a Fofo lo quise mucho en algún momento, pero en ese momento justamente ya nosotros ni siquiera estábamos juntos. Ujú. O sea, nosotros, yo en ese momento estaba enamorada de otra persona. Ujú. Esta otra persona me falló. Yo tomo la decisión inmadura a esas edades de decir, bueno, usted no me quiere, entonces voy a volver con mi ex. Y en ese volver con mi ex en Me menos de caso. una semana, no, quedé embarazada. Ok. Claro. Ok. No sabía que estaba embarazada y yo dije, no, yo no tengo, a pesar de la edad, yo dije, yo no tengo por qué estar con una persona, ni no es bueno para él ni para mí si yo no Claro. lo amo. Y o sea, nos separamos y como a la semana me di cuenta que estaba embarazada. Sí, qué shock. Y estaba en el proceso de volver con la persona que en ese momento yo amaba. Entonces fue como un sinfín de Ujú. cosas, emociones, situaciones y demás, que uno dice, es que no fue solamente la maternidad no planeada, es que fue Claro. todo un sinfín de Todo lo... situaciones. Es que ahí donde yo siento que está como el punto, digamos, cuando vos sentís susto por lo que se viene, en cuanto a cómo voy a pagar ahora con el tema del bebé, en cuanto a quién me va a apoyar, en cuanto a tal,
pero no es un susto de, lo podría amar. Ujú. ¿Me explico? O De- sea, es la esa es diferencia. la diferencia. Para mí eso es lo que marca todo. Porque, digamos, vos podés, y eso lo hemos hablado muchísimo en temas de protección de niñez, vos podés darle a tu hijo solo arroz y frijoles. Pero si le das amor, eso, vean, chiquillos, hace que un niño crezca de forma integral totalmente. ¿Por qué? Porque el amor de hecho, hay muchos estudios científicos donde dicen que lo que uno necesita realmente para que el desarrollo del cerebro sea lo más óptimo es el tema del vínculo y el amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo miedo de cómo ahora voy a alimentarlo, de cómo ahora voy a seguir estudiando, de cómo ahora tal cosa, son cosas súper, súper, digamos, lógicas que yo tenga ese Ujú. susto. Pero cuando el problema mío es cómo yo lo voy a poder amar, porque yo no quiero esto, Ujú. ahí es donde justamente viene el meollo y el problema, ¿verdad? Que es donde yo, por ejemplo, mi postura personal es que uno no debería obligar a una progenitora a hacerse cargo, digamos, de un proceso de maternaje si desde el inicio está 100% segura de que no, porque ahí es donde les cuento. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre estuve 100% segura que quería ser mamá, Ujú. 100%. O sea, ahí es donde, por eso es que les digo que ni siquiera es un tema de biología o de sentir Ujú. hormonas. Siempre, o sea, literal, o sea, desde que yo fui a dejar los papeles para Franco, yo sabía y yo sabía que se iba a llamar Franco y yo escribía, te amo Franco, 2 años antes de conocerlo, o sea, siempre, o sea, fue una cosa loca, literal. Y cuando yo conocí a Franco, exactamente como vos decís, que cuando te lo dieron en tus brazos, a mí lo que me llegó fue una foto, o sea, a mí me dijeron, usted va a ser mamá y lo que me No. dieron fue una foto. Y ese día que yo vi a Franco en esa foto, y hasta todavía se me escalofría en la piel, o sea, yo dije, ma, no puede ser posible. Yo lloré como loca. O sea, yo vi a Franco y yo inmediatamente dije, este es mi hijo. Pero yo Mm. siempre supe que quería ser mamá. Eso es lo que Mari dice. O sea, su Ujú. mente, su corazón estaban seguros de que yo quería maternar. Y yo hablo ahora con mis hermanas y yo les digo, para mí la maternidad ha sido tan fácil. O sea, y no porque no ha tenido sus retos y no ha tenido que estudiar. No, es que el amor que yo tengo por Franco es tan profundo que, o sea, es que no me imagino una vida sin ser la mamá de Franco, ¿me Es explico? que O sea, es como, ¿y por eso, cómo yo podría amar a alguien si yo no quisiera ser mamá? Ahí donde, pero ahí es donde yo te digo que al final usted tiene también que serse responsable de las decisiones y de las situaciones que se le presentan en la vida. Yo no voy de la mano de que si usted no quiere ser mamá y usted queda embarazada, usted abandona a su hijo. ¿Por qué? Porque usted tiene que asumir una responsabilidad por la situación que se está presentando. Y si usted fue irresponsable de no haberse cuidado, que yo entiendo que hay métodos anticonceptivos que fallan y eso es una situación que en mi caso sucedió, porque yo quedé embarazada tomando pastillas, no fue que yo era irresponsable sí, al sí, es que te respecto. puede dar hasta una infección y la infección puede, o sea, un antibiótico, lo que sea, ¿no? Exactamente, y yo tomo pastillas desde hace muchísimos años por todo lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, mi situación, ok, yo me cuidé, no funcionó, yo tengo que Las asumir eso. pastillas no funcionan, yo quedé No igual. funcionan al 100%. Funcionan para engordarlo uno, nada más. Mejor, A mí me mejor pasa igual. mezclar varios métodos anticonceptivos, por favor. Mejor la abstinencia. Aquí Sería nos están exacto. escuchando. Mentira. Es lo más, es lo único seguro realmente. El tema es que sí, bueno, ya, ok, no funcionó en lo que yo estaba utilizando o inclusive me descuidé. Usted tiene que asumir su responsabilidad. Y yo creo que si usted no asume esa responsabilidad, indiferentemente, si usted dice, bueno, quiero ser mamá y no lo voy a hacer de la mejor manera o no quiero ser mamá, de igual vas a tener una consecuencia a la hora de criar a tu hijo. ¿Por qué? Porque le vas a crear un montón de traumas. Pero digamos, vos puedes ser responsable en muchas formas. Por ejemplo, para mí una irresponsabilidad es, y aún así no juzgo porque he conocido casos de casos Claro. con historias de vida que, o sea, chiquitas de 13 años se quedan embarazadas, y tienen que llegar, dejan a su hijo, ¿verdad? En algún lugar porque no tienen escapatoria, porque quedé embarazada de mi padrastro que me violó, o sea, Claro. hay casos de casos. Ujú. Pero para mí una forma responsable es que si yo, por ejemplo, yo sé que yo no quiero ser la progenitora, la mamá del bebé, o sea, hacer un proceso responsable de entrega, por ejemplo, al PANI, para yo justamente de una forma responsable y desde el embarazo, para que no se haya un Exacto. vínculo Ujú. y yo darme cuenta, por ejemplo, que yo estoy en control prenatal, de que yo estoy, porque yo Me ya yo me cuidé. metí en esto, me cuidé, Ujú. me tomé el ácido fólico, me cuidé con tal cosa, las vitaminas, no sé qué, no sé cuánto. Y en el momento en que el bebé nace, yo decir responsablemente, aunque me duela en el alma, si yo no quiero, responsablemente voy a tener que hacerme cargo, ir al PANI, hacer el proceso y que se lo den a una familia que lo va a llamar profundamente. Porque si yo
por querer socialmente, lo que decía Dani, o casarme cuando no quiero, o ser mamá cuando no quiero, o lo que sea cuando no quiero, mae, te jodes la vida a vos, se la jodes a la persona, porque va a ser un rechazo constante. Y ahí es donde hablamos ahora de que las personas ocupan un vínculo real, sea que ese vínculo real venga de mi tía, de mi mamá, de mi abuela, de mi mamá por adopción, o sea, cualquiera que sea el vínculo. Vean, por ejemplo, ahora muchas personas que tienen embarazos subrogados, con vientre subrogado, ¿verdad? Que utilizan otro tipo de procesos para poder procrear y que muchas veces no sos vos la que tienes el bebé en tu pancita, sino en otra pancita, o que ni siquiera son tus genes porque estás utilizando fertilización in vitro, pero Eso el punto es que vos querés ser mamá. Pero si traemos esa realidad a Costa Rica, se cumple. Es que no, Sí, yo siento que digamos. la realidad latinoamericana, en realidad, porque eso es un tema muy latinoamericano, si lo comparamos con culturas como bueno, la norteamericana o inclusive la europea, son totalmente distintos, porque hay hasta procesos políticos y en tema de la niñez diferentes a los de nosotros. Ujú. Aquí en Costa Rica, yo podría decir que son contados los casos Ah, de sí. una mamá que se haga Responsables, claro. responsable, que cuide a su bebé en el embarazo. Hay mujeres que, no, simple y sencillamente no se cuidan y siguen tomando licor y se drogan y después dicen, no, yo no quiero ser mamá, y van y entregan un bebé que ya inclusive ese bebé Trae secuelas. Claro. ya tiene, digamos, traumas y no sé, siento yo que no estamos todavía preparados Sí. como sociedad sí. para extraer Es un ese trabajo tema, digamos, no, es un a la trabajo de mesa. prevención Ajá. sumamente jodido. De hecho, yo le digo a mis estudiantes de la universidad, no vamos a tener una sociedad en Costa Rica ni en cualquier parte del mundo con seguridad ciudadana si no empezamos a apuntar a procesos preventivos en la parte de niñez y adolescencia y desde el embarazo. Desde la Exacto. concepción, Desde la pero, concepción pero responsable. creo que, eso le iba a decir, creo que el problema ahí es que muchas veces ese tipo de concepciones, cuando no son planeadas, son hechas bajo cierto tipo de efectos, por ejemplo, el alcohol o las Claro. drogas. Claro, hasta Entonces, violaciones. hay Ujú. muchísimos casos que conozco de personas que, por ejemplo, llegan y dicen, mira, es que no entendemos por qué nuestro hijo tiene un retraso en el desarrollo, Claro. por qué tiene un Ujú. retraso en el 100%. lenguaje, por qué no Porque sale tiene con un tanta ansiedad. diagnóstico a nivel de cognitivo, por qué, ¿verdad? Y cuando uno empieza a indagar, resulta que está bien, en el embarazo mamá se cuidó, pero a la hora de la concepción, resulta que papá, por ejemplo, toda su vida ha fumado marihuana. Ajá, Exacto. Y no saben que obviamente eso altera los genes y va a hacer 100%. que sus hijos vayan a tener secuelas obviamente en su desarrollo Claro. y que al final de cuentas es por haber sido concebidos bajo efectos de drogas, ¿verdad? 100%. Entonces, llega hasta ese punto, ¿verdad? O sea, hasta donde no estamos siendo responsables ni siquiera con la parte de realmente planear hasta el hecho de decir, ok, quiero tener un hijo y ambos, tanto mujer como hombre, nos vamos a cuidar. Pero es que Porque usted- nada hago desde yo la como No, mamá, pero suave, ahí- empezar a tomar ácido fólico desde Ajá. meses antes y empezar a preparar mi cuerpo y empezar yo a comer bien como mamá, pero resulta que mi pareja de verdad pasa alcoholizado o pasa drogado el 100% de las veces y a la hora de la concepción pero él Dani, viene así. ¿usted cree, por ejemplo, y Mari, que el sistema de salud de Costa Rica, por ejemplo, nos prepara hacia eso? No. Porque es que yo siento que, digamos, yo recuerdo que, por ejemplo, mis citas en la caja siempre fueron como, lo más que hacían era como, te ponen como un dibujo de las boobies, no sé si a ustedes les pasó Sí, eso. para Como, saber cómo diga está. si una está normal más que la otra, ¿verdad? Esta tiene el tamaño, y no, Ajá. ¿verdad? O sea, es como, era como eso. ¿Cuántos Cierto. pelos tenés en tu parte íntima? O sea, literal te ponía, Ajá. eso era la única cosa y era como literalmente, ¿usted tiene sexo? Y uno con la mamá la par, y uno, no, jamás. Bueno, yo De hecho, literalmente, no, yo no de era, hecho, yo no no, era sí. tontilla nerd, pero, o sea, literalmente era como, si yo hubiese tenido, yo he trabajado con mucha población menor de edad que me decían, yo llego con 14 años, me decían las chicas, a la caja, y yo, ya teniendo relaciones sexuales, jamás se lo iba a contar al doctor. Ujú. Porque me iba a juzgar y me decían, usted igual está haciendo eso, ¿verdad? Ujú. Porque vamos desde el juicio en vez desde la información. Entonces, si yo llego donde la persona adolescente y le empiezo a decir, vea, le empiezo a, ¿verdad? Enseñar sobre cómo tiene que manejar su cuerpo, el tema de la salud, ¿verdad? La parte reproductiva, todo, la parte sexual, no desde el juicio, repito, sino desde una información consciente, ¿cuántas cosas podríamos empezar Vieran a que trabajar? para mí no es por hacer publicidad, pero yo siempre he creído que todos los preadolescentes deberían de leerse Juventud en Éxtasis. ¿De qué es ese? Contanos. Es un porque libro. ¿No nunca lo he lo he leído? escuchado, No, ¿no? yo tampoco. Ya no El estoy en la resumen juventud, rápido pero del contame. libro, digamos, sí es un poco explícito como a nivel de cosas que tal vez ustedes dirían, no, Daniela, ¿cómo yo voy a poner a mi hijo de 11 años a leer eso?
Pero Yo sí, para mí el mensaje pásame el link. final del libro es: no tengan relaciones hasta no estar seguros de que es la persona con la que usted va a pasar el resto de su vida. ¿Por qué? Porque él explica cómo cuando él tenía sus nuevas parejas muchas veces es imposible poder borrar la huella pasada. La Ay, energía, lo Entonces, hemos claro. usted hablado. está teniendo Ujú. intimidad y en un momento a otro tiene un flashback donde pensó en la que hace 50 años justamente hizo eso, ¿verdad? Claro. Entonces, el resumen del libro es como darle la conciencia a ellos de que tener relaciones sexuales con muchas parejas también daña cognitivamente o Claro. psicológicamente, emocionalmente y demás a las personas. Entonces, que lo Ujú. mejor es esperar a realmente usted estar seguro de que es la persona con Sí, la que y usted no quiere estamos estar. hablando de un tema religioso, ¿verdad? No. Para que No, no, tampoco no. nos digan, sino es un tema justamente lo que hemos conversado del tema energético, Ujú. ¿verdad? O sea, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo como un templo. No podemos irnos de ese cuerpo, es el cuerpo que nos va a acompañar de aquí hasta que Dios nos tenga, ¿verdad? En esta tierra. Entonces, hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, hay que enseñarle a las personas adolescentes, no desde el juicio, como dice Dani, o sea, Ujú. darles herramientas, darles libros, darles opciones de que ellos puedan elegir, Y ¿verdad? no solamente darles opciones, yo pienso que uno como papá tiene la responsabilidad de acompañar ese proceso y tener conversaciones Ah, incómodas, sí. que realmente creo que ninguna de nosotros tuvimos esas conversaciones con nuestros papás. Ujú. Digamos, yo que me crié con mi papá, ¿cómo iba yo a tener una conversación así con mi papá, verdad? Más bien, mi papá sí fue todo como mucho tabú, e inclusive cuando yo quedé embarazada, ¿Cómo quedó mi embarazada? mayor miedo Ajá, era decirle ajá, a mi papá. O ajá. sea, me acuerdo que en ese momento yo dije, yo ocupo llevarlo a un lugar público, porque yo sabía que mi papá en un lugar público No me va a madrear. no me Ah, iba a ok. matar, Eso es una dijo. muy buena técnica. Entonces, me acuerdo que yo me lo llevé a un restaurante y le dije, o sea, yo llevaba horas pensando cómo le digo a mi papá, o sea, cómo suavizo esta situación de que yo voy a tener un hijo. Aparte que yo soy la única mujer de mi papá, ¿verdad, hija? Claro. Entonces era todavía como más presión. Claro. Y me lo Era llevé. la princesa teniendo Yo un príncipe. decía, o sea, si yo le digo esto a mi papá va a saber lo que yo hice. O sea, O sea, ey, y yo, sí, yo claro. tenía Oiga. 19 Claro, años. claro. Ahí está el macho. tenemos el Ahí. príncipe. Y entonces yo en mi mente, porque realmente hay gente que sí, es muchísimo menos inocente, pero yo en ese momento era mi mayor miedo. Entonces, Claro. me acuerdo que lo llevé a un restaurante Y usted pida todo lo que quiera, papi. y estábamos comiendo, ¿verdad? Y mi papá, sí, que no sé qué, y yo, papi, estoy embarazada. Así de golpe. Así, o sea, yo no sabía cómo filtrar esa información. Mi papá fue así como, ¿qué? Y vea, es que yo me acuerdo la cara, o sea, mi papá estaba impresionado, literal. Y yo, no, que estoy embarazada. Claro, mi papá como, ¿cómo es posible, verdad? Pero, o sea, hay algo que agradezco muchísimo. O sea, mi papá siempre me dijo, yo siempre la voy a apoyar. 100%. Y digamos, ¿Cómo cambia eso también? Ujú. o sea, para mí fue como el abrazo al corazón que Ah. yo necesitaba, porque yo podía ser acribillada y juzgada por cualquier persona. Pero si mi papá me daba el apoyo, Ujú. yo sabía que yo podía salir adelante con eso. Ajá. Ujú. Y entonces me acuerdo que, sí, mi embarazo fue súper juzgado, o sea, sinceramente. Y es algo que yo siempre le digo a todas mis amigas y a la gente que me conoce. Cuando usted queda embarazado joven, la sociedad a usted lo va a acribillar. Y eso emocionalmente Y lo cuando queda quiebra embarazado a mayor uno. también, sépanlo. Sí, pero no es tanto el juzgamiento. Yo siento que la gente cuando se queda embarazado joven no le dice genuinamente, ¡ay, felicidades! Ah, ok, te asusta, te llega a Más asustar. bien te preguntan como, ¡ay, ¿ahora qué va a hacer? Ajá, Ujú. esa es la pregunta ¿Y va a seguir siempre. estudiando? Y, Ajá. Ajá. y va a continuar trabajando. O y me acuerdo gente muy directa que me decía, qué lástima, se arruinó su vida. Ajá. Ajá. A mí me pasó. Así, tal cual. Muy Claro. diferente a cuando usted tiene una maternidad planeada o está inclusive más grande. No tiene que ser planeado, pero si usted queda embarazado después de los 30, la gente se alegra por usted y dice, Ujú, ¡qué ujú. qué bendición! Claro. Pero cuando usted es joven, usted es muy, muy juzgado. Y eso duele mucho, digamos, cuando uno está chiquillo y cuando usted está atravesando ese proceso, porque uno sabe que uno tiene muchísimos más retos que las personas que planearon su maternidad. Ujú. Uno está inexperto, emocionalmente
inmaduro, por lo general uno no ha terminado o no ha empezado ni siquiera la universidad. Mucha gente queda embarazada en el colegio y ni siquiera el colegio han terminado. Ujú. Hay un tema económico que uno se preocupa. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a pagarle lo de este chiquito? ¿Cómo me voy a mantener yo? Entonces, cuando se queda embarazado joven, hay una presión y la sociedad te juzga más. Ajá. Claro. Pero, cuando usted tiene un apoyo y tribu, usted ujú. sabe que por lo menos la persona más importante en su vida la va a apoyar, Ya ahí se ¿qué sana. fue lo que yo dije? Si mi papá me apoya y mi papá no me está juzgando, yo puedo con Exacto. Y no eso. crean, yo siento Sí. que hoy en día, a partir de 3, de 2 casi, la gente igual juzga. Ah, Digamos, sí, usted sí, tiene ya- 2 hijos. Ya tenés Y uno usted no ya llega- planeado, que sea el tercero. Ajá, así, y usted sí. llega y dice, ya viene, Como o ya sea, usted llega mamita y no dice, tenía, se le ajá. reventó el condón, no Usted sabe llega y usarlo. dice, ya, el tercero, Ajá. a mí qué me pasó, que yo tengo 3. O sea, ya el tercero siempre es como, pero 3. ¿Y Ay, cómo van a sí. hacer con 3? Y, ¿Y por qué ahorita, 3? no, y ustedes no. bien, y ella. Mi mamá me dice a mí, yo no sé ni cómo pasó. O sea, mi mamá tuvo 4, mami, te amo. Pero mi mamá tuvo 4, mi mamá dice, Oye. yo no sé cómo pasó, se lo juro, yo no sé si Y estaba ustedes no vencido. saben, o sea, yo hubiera deseado grabar la cara, por ejemplo, de mi suegra actual y de mi mamá cuando Cuando llega con él el y tercero. le dice como, ¿y usted cuántos tiene? Y él, 5. Y mi mamá, Yo hubiese hecho así como, mi mamá, suave un toque. 8. claro, Sí. Y después por el otro lado fue lo mismo, o sea, cuando ya nos preguntaban, ¿y ella, usted tiene hijos? Y yo, sí, ¿cuántos tiene? Y yo, 3. Y entonces ¿Sabe? igual es como, No, aquí hay que hacer una aquí hay pausa, cinco, aquí aquí hay que hay hacer una Y pausa. una Para los que no aclaración. han visto el episodio, los míos, los tuyos y los nuestros, de las familias ensambladas, vayan, busquen ese no, episodio. lo peor es que eso fue una Lo jaló. No, la Ella habló referencia. sobre las familias ensambladas y después se ensambló. Y yo siento que era yo la que me ensamblaba fácil. No seas tanto. el episodio está ahí. A mí no me importa si tiene hasta 5 hijos. Y después, cuando vino con 5, yo dije, Dios mío, el poder de las palabras. O sea, ahí Ujú. cuando yo dije, qué increíble. Lo que uno a veces dice, de verdad, no Lo es jala. consciente del que lo está jalando. Daniela Este, está y lista terminó para un en show, manifestar. así que si quieren hacer un show stand-up de comedy. familias, Somos 10 en total. No, pero tiene razón. O sea, Pero el no la planeado, reacción de ajá. la gente, Claro. aunque, o sea, Es de aunque sea o juicio. no planeado, digamos, es el problema, digamos, si es no planeado en el momento de cuando usted es joven, te van a juzgar Ujú. por uno. Aunque sea no planeado en el Pero- matrimonio, como dices. Ajá, o claro. sea, porque digamos, realmente yo sí con mi ex esposo llegué a pensar en tener 2 o hasta 3 en algún Claro. momento. Entonces, para nosotros no era ningún problema, pero la reacción, por ejemplo, a la gente cercana a nosotros, y fue como, ¿cómo? Ya entonces serían 3. Entonces uno así como, ¿y qué tiene de malo? O sea, No, y claro, es que también uno se pone a analizar. Vos estás hablando desde tu realidad, porque hay gente que dice, o sea, ¿cómo vas a tener 4 hijos? Pero si vos tenés la capacidad económica y el tiempo y la calidad para dársela a tus hijos, o sea, ¿verdad? Vuelvo. Bienvenidos sean. Antes habían personas que tenían un montón. El tema es cuando uno dice, porque eso pasa mucho en las situaciones de círculos de pobreza, donde usted ve que viven tal vez en un tugurio, ¿verdad? La situación es sumamente violenta, la mayoría de cosas, hasta en el ecosistema de la comunidad. Y tras de todo son chicas, ¿verdad? Que desde los 13 años, ¿verdad? Tienen bastantes embarazos y usted los ve a los 18 años han tenido 5 hijos, ¿verdad? Entonces, ahora, ahí tras de ujú. todo se une lo que estamos hablando, ¿verdad? El tema de que no solamente es el tema de que sea no planeado, es que tras de todo no tengo ningún El tipo de entorno. herramientas. El Ajá. entorno. El problema ujú. es ese, eso le decir, digamos, no podemos como generalizar porque todos los casos son Exacto. distintos. Total. exacto. Y hay algo que pasa mucho con la sociedad, por ejemplo, a mí me pasó, como fui mamá joven y pasó todo lo que les conté en contexto, llegó un momento en que se priorizó, ok, Daniela, termine de estudiar y siga trabajando. Entonces, yo no voy a negar, o sea, los primeros 3 años yo no fui mamá de mi hijo. O sea, los primeros 3 años yo pasaba estudiando, pasaba trabajando, llegaba solo en la noche a estar con él o los fines de semana. Tras de eso, como estaba con la depresión postparto y todo el burumbum, el primer año fue un caos en ese sentido. Y con respecto a la lactancia con él, fue muy corta. ¿Por qué? Porque a los 3 meses, cuando me diagnostican la parte de depresión postparto, me dicen no puedo dar más lactancia. ¿Verdad? Porque te medicaron. Ajá. Ujú. Entonces, con Danilo yo no di lactancia. Entonces, cuando viene Dana, o sea, Dana tuvo lactancia 3 años y yo di Igual yo. lactancia doble. O sea, estaba Dariana aquí y Dana aquí y yo feliz de la vida con las dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, ese vínculo que no logré hacer con Danilo, yo Claro. venía jalándolo por años y yo decía, ay, mi chiquito, pobrecito, porque, o sea, es que tras de eso afecta hasta la personalidad
Danilo es sumamente frío, Independiente. cuadrado. Ujú. Ajá, o sea, que yo dije, Dios Tiene mío. apego habitativo. Ajá, yo dije, yo aprendí con él, digamos, a que yo dije, yo no puedo ser como tan así como fui cuando él estaba pequeño, porque, pobrecito mi chiquito, pero quedó chocho, ¿verdad? Entonces, la segunda fue lo mismo, me fui al otro extremo. O sea, con Dana, el hecho de haberle dado pecho hasta los 3 años, ser la consentida, la que pasaba durmiendo en el medio de nosotros, la bebé, la que yo le di todo lo que no le pude dar a Danilo, de ahora Dana igual, o sea, es súper llorona, súper pega, súper ser independiente, que yo decía, no puede ser posible, otra vez volví a hacerlo mal. Ahí tenemos que analizar una cosa, digamos, por ejemplo, ya partiendo del tema de que ya estamos claras de que para ser mamá es un tema, ¿verdad? Como lo hablaba también Mari, de ya yo, ¿cómo fue que dijiste la palabra? Bueno, de tomar la decisión, pues también. Responsable. De responsabilidad, ajá. Y ya yo soy mamá, pero porque yo sé que ya yo amo a esta persona, ahora me corresponde la segunda parte, que es crear competencias parentales, Ajá. que es justamente lo que vos acabas de decir, de yo no sé cómo ser mamá. Entonces ahí donde hay una parte de ese proceso de responsabilidad donde yo tengo que empezar a aprender esas competencias. Porque es muy fácil yo decir, bueno, es que a mí nadie me enseñó a hacer esto, a mí nadie me enseñó tal otra, ¿verdad? Y yo tenía muchas ganas de amar a ese hijo, pero le jodí la vida, ¿verdad? Porque le No, hice literal, o sea, vea. yo lo reconozco, digamos, con ellos dos fue prueba de error heavy. Y ustedes ven a Ariana y de los 3 es completamente diferente. ¿Por qué? Porque con Ariana yo dije, ok, esto no funciona, esto no funciona. Tengo que hacerlo de esta manera. Mix, Y ajá. fue una crianza completamente distinta y ella es completamente diferente en ese sentido. Pero ¿quién acompaña? Es que eso es lo que yo digo. Pero ¿Quién vean. acompaña a esas mamás? Por ejemplo, yo soy una niña que tal vez por porque hay que, lo que vos dijiste, que cada situación es muy específica. Yo soy una niña que estoy en un entorno de violencia, fui abusada, tuve un bebé, ¿verdad? Pequeño. Tal vez no tengo las herramientas, pero sí quiero hacerme cargo, sí quiero darle amor. ¿Quién me acompaña a Y mí no en sé ese ni cómo Vea, proceso? hacerlo, ni quién me enseña. se los digo y todos lo saben. Yo tomé la decisión en su momento de irme a vivir con el papá de mi hijo. Eso significaba que yo no tenía a mi familia cerca, porque yo soy de Coronado, me fui para La Juela. Entonces, para mí fue muy difícil porque yo quería aprender a criarlo yo, pero yo no tenía las herramientas necesarias, esa es la realidad. Y yo no quería que, por ejemplo, tenía el apoyo de la abuela paterna de mi hijo, yo no quería que ella me lo criara, porque Liam es mi hijo y yo lo voy a criar como yo quería. Y suena muy feo, pero no es lo mismo una crianza de 40 años atrás a una crianza en siglo XXI. Claro. Entonces, a mí me costó muchísimo esa etapa, porque la única herramienta que tenía era las que ella me podía brindar, porque era la persona más cercana en temas, digamos, de maternar que yo tenía, ¿verdad? Entonces, que normalmente todo se abocaba, no sé si a vos te pasaba, pero todo se abocaba mucho a consejos más de salud, como que no se le vente, no sé qué, que las digamos, no eran como yo temas me acuerdo, emocionales. De yo vínculo. guardo- no, yo me descalzos. acuerdo que jamás le gustaba que yo anduviese a Liam descalzo. Y Y levantar un frío. Y yo a Ajá, Liam sí. en Alajuela toda la vida andaba Chingo. descalzo. O sea, que el Sí. chiquito no podía salir sin un gorro. No, o sea, en Alajuela con el calor que hace. O sea, el chiquito, pues, Sí. yo lo sacaba sin gorro. Por en eso la los noche. consejos eran más de Entonces, salud que no emocionales. Inclusive hasta la comida. Liam tiene 10 años y hace 10 años estaba apenas empezando la ola del baby led weaning. Ajá. Me acuerdo que cuando hizo? yo hice también. baby led Ay, weaning, Franco también. Yo cuando yo implementé eso, vea, todo el mundo casi que se Colapsado. moría. O Qué sea, bárbara. ¿Y que- usted va a lavar cuántas camisas No. al día? Ojalá solo era lavar. Decía, ese chiquito se le va a ahogar a usted. Y no está comiendo nada porque juega con la ¿Cómo? comida. No tengo nada porque está embarrado hasta el ¿Cómo pelo. usted le va a dar un brócoli? Y yo, a mí no me importa que Liam aprendiera a comer. Ese no era el principal objetivo. El principal objetivo era que Liam se familiarizara con los sabores. Exacto. ¿Por qué? Porque Liam igual era un chiquito que era de lactancia materna exclusiva. Liam duró 3 años y dice, comía súper poquito, le gustaba una que otra fruta y demás. Pero me acuerdo que eso socialmente fue una presión Sí, sí. espantosa. Y igual de Liam estuviera bajo peso, porque Liam estuvo Bueno, súper Liam, bien. Liam es que era una pelota. Por o sea, eso, Liam, yo me acuerdo que Liam siempre estuvo bien, mae. Liam siempre estuvo en percentil 90, aparte de que él Grande, sí. nació grande, porque Liam nació macrosómico, Ajá. y siempre se mantuvo, digamos, muy, muy grande y muy gordo. Muy saludable. O sea, no le hacía falta comer más brócoli. No. Pero sí era una presión, porque entonces, ¿qué era lo que decían?
ay, es que como es joven, ella Ella no sabe. no sabe, Ujú. ella no sabe ser Ujú, mamá. Y yo, ujú. a mí eso me da un colerón. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a meterme con las recomendaciones que decía el pediatra. Porque, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Yo sí fui súper responsable, yo lo llevaba todos los meses, Hasta le la pasaba fecha. preguntas, hasta la fecha yo llevo a Liam todos los años a la consulta del niño sano, gracias a la doctora Juliana que la amamos. Entonces empecé a pedir recomendaciones de los pediatras, empecé a leer libros, me metí a un montón de grupos de mamás Ah, yo también hice en eso. Facebook, porque Yo yo también hice eso. ocupaba Tengo muchas una amigas de... tribu Ajá, claro, de mamás modernas. Suena modernas. horrible, Sí, ¿verdad? pero cierto. Y uno agradece los consejos de las mamás de uno y de las personas que ya Sí. pasaron por ese proceso de maternar, pero es muy diferente la diferente. crianza. Y ahorita hay una ventaja, hay demasiada información en Muchísima. redes sociales. Pero más bien ahí yo sí difiero en algo. Y el problema es que las modas hay que tenerles mucho cuidado. Ah, no, moda, Digamos, no, sí, por no. ejemplo, Por eso estamos hablando de pediatras y de cosas así. sí, Pediatras. porque eso le decir, digamos, por ejemplo, no sé cómo decirlo. Ok, Yo creo que ya tocamos ese tema en un episodio, de ajá, que ajá. era Pueden ir a importante verlo. seguir las recomendaciones y tener Sí, el profesionales. discernimiento y el Sí, porque tenemos criterio. a Daniela, o sea, hay Porque mucha es gente que que eso no le iba a tiene, decir, no es ajá. profesional y da datos Yo, que no yo son. por ejemplo, con Danilo, yo no tenía esas herramientas. Porque estamos Ujú. hablando de hace 18 años atrás, ¿verdad? Exacto. No era, es más, ni siquiera tenía celular, así. Ujú. En ese entonces yo ni era mucho usar el teléfono y demás. Entonces no existía tal vez esa El información. acceso. Y no Ujú. había Ajá. auge de redes sociales Ahora, ni ¿qué grupos pasa ni nada. muchas veces? Casa al cuchillo de palo, ¿verdad? Claro. Con Dana, yo la sobreprotegí tantísimo y después se han puesto de moda muchísimas cosas como la crianza respetuosa y demás, Claro. que si usted realmente no se informa de la No manera entiende, claro. correcta, lo hace mal y estamos Cierto. fatal. Que Pero suave. con Dana más bien me llené de información para que tuviera un vínculo y un apego, según yo, sano, y terminé más bien todo lo contrario. La hice sumamente dependiente, sumamente una niña en una burbujita, la mamá helicóptero, la chiquita no le podía pasar nada. Tras de eso, Dana nos convulsionó en los primeros 2 años porque tenía una parte del cerebro menos madura. Entonces era la que más se cuidaba de todos. Entonces llegó un momento en el que yo misma, sabiendo que lo que estaba haciendo no estaba 100% bien, la parte materna muchas veces me ganó. O sea, muchas Sí, veces yo pero, decía, es que no pero Dani, puedo, ¿verdad? hay usted una parte que yo siento que todas tenemos que sanar, porque, y yo se lo digo mucho a mi amiga Caro, o sea, ya el hecho que tengamos estas conversaciones para pensar si lo estamos haciendo bien, ya lo estamos haciendo bien, ¿me explico? ¿Cuántas progenitoras, cuántas personas que están en procesos de maternaje ni siquiera se ponen a analizar? Y ojo, no desde el Ujú. juicio, lo aclaro, Cierto. es porque desde su crianza esas personas no Ujú. tuvieron nunca Las ni herramientas. vínculos, ni Total. herramientas, ni acceso. Entonces, claramente podemos hablar ahorita desde el privilegio, porque es un privilegio el que Ujú. tenemos nosotros de tener este acceso y otras personas no lo han tenido. Entonces, ya el hecho que nos cuestionemos si estamos haciendo bien las cosas, pucha, ya es un tema que estamos sacando tiempo en nuestras vidas, a analizar nuestros comportamientos, a sanar nuestras heridas, a agarrar competencias. Y ahí donde vamos con el discernimiento de profesionales. Hay muchos profesionales que, bueno, muchas personas que hacen podcast o lo que sea, en temas, ¿verdad? Estos, que no tienen ni la credibilidad técnica para Ajá, hacerlo, ajá. pero también está al otro lado de gente que es muy buena, Ujú. ¿verdad? Una Dialá, una Joana Varela, o sea, que yo digo, cada vez que las escucho, a mi cerebro hace, pero de la emoción de que yo digo, gracias, las amo, o sea, cómo me están dando esta Ujú, información y me está ayudando a que un día esto me dice Franco, o sea, yo le hice la pregunta, mi amor, si tuvieras toda la plata del mundo, si tuvieras todos los accesos del mundo, ¿quién te gustaría ser, verdad? Porque él sigue mucho a ciertos más youtubers y, ¿verdad? Y que no sé qué, no sé Mr. cuánto. Beast. Mr. Beast. Yo pensé que me iba a decir Mr. Beast, ¿verdad? Y me dice, ¿Franco? Y yo, ¿cómo Franco? Me dice, yo amo mi vida. No es mi vida. O sea, no es mi vida. O sea, yo no quiero ser otra persona. O sea, yo soy... Qué hermoso, qué hermoso. Entonces yo dije, pucha, o sea, vean, yo no sé ni si llorar o qué, porque yo decía, yo en esas edades, yo quería ser cualquier persona menos Nati. ujú. Entonces, ya hay algo que no somos perfectas. No, no. No somos perfectas y nos Ujú. falta mucho por recorrer y ni siquiera juzgar a nuestros padres porque ellos no tuvieron los accesos, Exacto. pero abrazarnos y decir, o sea, algo estamos haciendo bien. Con Ujú, esos errores que hacemos todos los días, con las equivocaciones,
Y ya como para ir cerrando, esa es como la diferencia. Una maternidad que llegue de forma no planificada, no necesariamente va a ser no exitosa, Ujú. ¿verdad? Aquí tenemos mamás que son sumamente especiales, sumamente exitosas con su proceso de maternidad, tienen hijos e hijas maravillosos y lo disfrutan y vean qué guapas todavía, ¿verdad? O sea, significa que podemos, pero eso ocupa una sociedad que desde la parte del sistema de salud sea más responsable, que tengamos una tribu, porque que tengamos que estar recurriendo a redes sociales para buscar una tribu, que a mí me pasó también, Sí, yo es fui- triste, o sea, Ujú. por Dios, es Y triste. lamentablemente la parte del señalamiento social muchas veces cuesta mucho quitarlo. Sí. Y eso fue algo que a mí me ha marcado todavía hoy. Digamos, yo soy experta en la parte de familia, soy experta en la parte de niñez, todo, ¿verdad? Y adivinen a estas edades todavía cómo mucha gente sigue diciendo Daniela la mala madre por el episodio que pasé con Danilo. Entonces yo digo, pucha, la gente no ve que con Daniela lo Claro. hice mejor. La gente no ve que con ellas dos las andaba para arriba y para abajo conmigo en todos mis trabajos, que todo lo que he hecho, que todo ha sido por el bien de ellas, que trato de llevarme bien con Sí, porque Daniel. nadie conoce tu O historia. sea, Nadie y conoce. la marca sigue como la oveja negra que quedó embarazada en la adolescencia y nunca pudo ser una buena mamá. Ujú. Y a hoy yo sigo luchando con eso. O sea, a hoy todavía, hasta en mi propia familia, más de una vez es como Daniela la mala madre. Y yo digo, ¿dónde está su Y es argumento? súper cómico, digamos, a mí me da como un toque de risa cuando la gente lo juzga a uno, porque vos, digamos que tuviste la oportunidad de enfocarte en tus estudios, digamos, yo en su momento tuve que tomar la decisión de trabajar de noche Ujú. para poder estar en el día con Liam Ujú. y estudiar en paralelo en la U. Yo estuve un tiempo en la universidad presencial y después abrieron cursos virtuales y me pasé a la virtualidad. Eh, pero igual, ¿qué era lo que decían? A Liam lo cuida el papá cuando llega al trabajo y pobrecito el papá, Ajá. porque llega tan cansado y tiene que llegar a cuidar a un chiquito. Ujú. Y yo sentía que, y hasta la fecha yo digo, pucha, yo tomé una decisión muy difícil porque yo llegaba del trabajo a la 1, 2 de la mañana y el chiquito estaba despierto esperándome y Ujú. Liam, bueno, después contamos la historia de las noches de Liam, para levantarme en la mañana, cuidarlo todo el día y estudiar en eso mientras que él dormía y demás. Y aún así la gente juzga. Ah, Siempre, la sí. maternidad Entonces, siempre va a ser juzgada. si tomas la decisión de enfocarte en estudiar para tener un mejor futuro, porque eso es importante mencionar, no es que nosotros tomamos la decisión de estudiar porque no queríamos ser mamás Ajá. presentes. No, jamás fue eso. O sea, Ujú. más bien fue que tomamos una decisión que mucha gente le llama sacrificios. A mí no me gusta llamarle sacrificios porque no siento que es algo súper ruin lo que me pasó a mí. Simple y sencillamente yo tomé una decisión que prioricé el tema de tener que estudiar joven y de forma paralela mientras que estaba maternando para tener un mejor futuro y poderle dar muchísimas más herramientas y cosas así económicas hasta cierto punto a mi hijo. Cosas que si yo no hubiese tomado la decisión de haber estudiado y haber trabajado de forma paralela, porque yo también trabajaba, Ujú. em, mi hijo no tuviese el estilo de vida que ahorita ¿Qué tiene. tiene? Ujú. Y inclusive eso significa que yo tampoco me hubiese podido desarrollar como profesional Claro. y como persona, porque no significa que porque María José fue mamá, deja de ser María José. Exacto. María José sigue siendo mujer y yo tengo sueños propios que obviamente he ido cumpliendo a lo largo del tiempo en conjunto con mi hijo. Y yo Ujú. siempre pongo en las fotos que Liam y yo crecimos juntos. Ujú. Yo crecí con él y él ha crecido conmigo. Ujú. Entonces, ¿verdad? Como Y para cada ir día más guapos. concluyendo, y ese macho divino que está, yo, bueno, más enamorada todos los días. Pero esa es la conclusión. No significa que porque su maternidad fue no planeada o porque usted quedó joven embarazada, Ujú. automáticamente Se ya arruinó la vida. usted se arruinó su vida. Sí. Más bien creo que existen maternidades que a usted le dan un norte y una fuerza imparable para que Ujú. usted continúe con su vida y Ujú. usted pueda desarrollarse. Y bueno, ese creo que ha sido uno de mis casos de éxito y es lo que yo realmente me siento orgullosa. Ok, sí, tuve una torta, no fue planeada, pero pude tomar las decisiones correctas para desarrollarme y de poco a poco ir creciendo y cumpliendo sueños. Sí. Y amen mucho a esos hijos que la vida les dio, ¿verdad?
Y cerramos también con eso, ¿verdad? Si no se sienten preparadas, busquen los mecanismos oficiales para, ¿verdad? Ceder sus derechos parentales si es que tienen que No hacerlo. hagan prueba y error como No, yo. exactamente. Bueno, a veces solo se aprende prueba y error. Al final, lo que dice Nati, mientras que uno lo haga con amor, y yo le digo a Liam, mientras que usted haga las cosas con amor, uno tiene 100%. que estar tranquilo Sí. y que uno hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Sí, le pudiste ahorita dar muchos accesos, le hemos podido dar muchos accesos, pero créanme que lo principal es el amor. Que Exacto. ellos siempre se hayan sentido amados, aún con miedo, aún con retos, aún con situaciones. El amor es lo que nadie nos va a poder robar de nuestros corazones. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Vayan, vean nuestros episodios anteriores y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Chao.